Bueno, el libro en realidad, el objetivo fundamental que tiene es invitar a los niños a leer, como muy bien había acá está María José. Es una invitación a la lectura, una animación a la lectura, y se produce, sin desvelar mucho y desentrañar la historia, porque me gustaría que la leyerais. Es un pueblo donde está prácticamente, de una forma imaginaria y exagerada, lógicamente, está prohibido leer, porque los padres consideran que es un peligro, porque la fantasía es peligrosa, un poco al hilo de lo que ocurría, no sé si os acordáis de la película El nombre de la rosa, de la novela también, lógicamente, que la risa estaba prohibida y es la que fundamenta como un peligro toda el eje vertebral. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos otro viernes más en este ciclo de presentaciones literarias dentro de lo que se ha venido a llamar jornadas literarias y medievales, por toda la programación que ha venido durante el mes de octubre acompañando además de estas jornadas literarias. Una noche más volvemos a reiterar que estamos trabajando desde la Delegación de Turismo en seguir manteniendo la actividad cultural y de promoción de los autores locales, pero siempre desde eventos de pequeño formato donde se guarde la distancia de seguridad y, como bien estáis comprobando aquí, el uso de la mascarilla y el gel hidroalcohólico. En todo momento tenemos que preservar la seguridad, la garantía sanitaria, sin tener que dejar de trabajar por la cultura, por la promoción cultural, turística de nuestro pueblo y, en este caso, a través de los creadores locales. En esta ocasión, pues como podéis ver, hay una amplia representación de lo que es la vida, bueno, la compañía de esta autora local, que bueno, es ya largamente experimentada en esta líder, y que esta noche viene a presentar su última creación, que es el libro Wifi Free. Yo en esta ocasión no voy a hacer otra cosa más que ceder la palabra a los acompañantes aquí de esta mesa para que puedan hablar tanto de la autora, del libro y de la trayectoria, y luego ya después pues desarrollar el contenido de la obra. Como sabéis, esto es un formato abierto, totalmente familiar, como quien puede decir. Por lo tanto, si en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta, intervención y además, pues es el momento para que podamos disfrutar más ampliamente de estos momentos de promoción cultural. Así que nada, muchísimas gracias. Aún nos sigue quedando un viernes más de presentaciones, así que después de esta noche seguimos esperando que os acompañéis, si no es de manera presencial, porque hay que preservar en todo lo posible la seguridad. Pues agradecer también pues, desde aquí al canal local, Canal Palma del Río, que desde aquí puedan disfrutar desde sus casas ampliamente de todo lo que aquí se desarrolle. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Manuel Muñoz Rojo. Bueno, buenas noches y disculpar que tengamos que hablar detrás de la dificultad de una mascarilla, pero vamos a tratar de vocalizar lo mejor posible porque sinceramente es muy difícil. Vamos a hablar de un libro y de una autora, de Mari Carmen Navarro y de su última obra, Wifi Free. Pero para llegar a ese momento, yo creo que previamente debemos de conocer el perfil de quien escribe, de quien firma detrás de esta obra. Y por lo pronto, quizás todos los que estamos aquí tenemos ya nuestras referencias personales de Mari Carmen, porque bien nos pueden unir lazos familiares, lazos de amistad, lazos de personas que a lo largo de la vida nos vamos encontrando y entretejemos unas relaciones personales que ya nos marcarán para siempre. Por lo cual no soy yo quizás el más indicado para hablar de la biografía y la personalidad de Mari Carmen, porque cada uno de vosotros tenéis seguramente en vuestro corazón, albergáis una idea de la persona que os ha convocado aquí esta noche en la oficina de turismo. Pero modestamente creo que Mari Carmen y yo nos cruzamos en la vida en un momento clave del ser humano, que es el desarrollo, la pubertad, la adolescencia, el momento de salir de esa infancia retenida, de esa infancia que nos marca y que de pronto tenemos que tomar decisiones hacia dónde queremos ir. Y ese encuentro feliz se produjo en el instituto, en una etapa bonita de la vida como era los años de la transición y en concreto
1977. Ahí empecé yo a tratar a una mujer que intentaba desvelar su infancia, de dónde había venido, una familia humilde, de una costurera, como se decía anteriormente, de un camarero, de un barbero, de un padre y una madre en la calle Cuerpo de Cristo, y que dentro de la sencillez y de la humildad trataba de salir adelante en tiempos tan difíciles como fue la década de los 60 y los 70. Yo creo que Mari Carmen se inicia en la literatura a través de sus experiencias personales, de la vida misma, que condiciona al hombre, a la mujer en su entorno. La calle, el patio, la familia, el hermano, los abuelos, el abuelo Juan, que le sometía a esos pequeños teatros y a esas interpretaciones musicales en las orillas del río, por la calle Río Seco, y donde ya empezó a darse cuenta que tenía dotes de alma, de escritora, de alma comunicadora. Seguramente ahí empezó a escribir sus primeras páginas, que ya empieza a brotar con libertad, nunca mejor dicho, en unos años en los que empezó a hablarse con la boca llena sobre la libertad. Mari Carmen publica en las revistas incipientes del instituto y ahí ya descubre un alma poeta, un alma de escritora, aún por definir, pero lo cierto es que está relatando su vivencia. Posiblemente ya en el colegio del Parque, Carmen Ruiz, así lo apuntaba, Carmelita Ruiz, empieza a descubrirse una niña intrigada por el afán de escribir. Pero será en el instituto cuando ya empiece a confeccionar, a darle, diríamos, personalidad a su alma de escritora. Además, como ya he dicho anteriormente, el escritor se forja en los acontecimientos de la vida. Los sucesos tan trepidantes que fueron ocurriendo entre el 77 y el 80, el amor, el desamor, la búsqueda de la personalidad, la amistad, la superación con las asignaturas, tratar de aprobar, tratar de alcanzar un objetivo universitario, tratar de encontrar tantísimas cosas en medio de tantas dificultades, pues Mari Carmen tiene que brotar toda esa inquietud literaria de alguna forma. Luego llegará la faceta universitaria, que sin duda alguna le aporta conocimiento, bagaje, cientificismo, una estructura para poder organizar la literatura. Ya no es el alma espontánea que brota, sino el alma que además está perfeccionada, que está ilustrada, que está revertida del mundo universitario. Podía parecer todo un camino de rosas, pero se cruzan tantas cosas en su juventud y en su madurez, que tiene que formar una familia con Antonio, que nace Almudena, que luego llega Carmen, que se hacen de un pisito, primero en el barrio Goya, después en la calle Belén, y que van consiguiendo las metas. Muchas veces para conseguir esas metas hay que apartar la literatura y seguramente en esos años pues no aflora tanto como va a serlo posteriormente en su condición de profesora del Colegio Salesiano. Ahí no solo tiene la oportunidad de empezar a escribir y a publicar, sino que además va a condicionar la vida de jóvenes estudiantes a los que inician la literatura, con lo cual es un gesto ya no solo de creatividad, sino de generosidad. Yo quiero ser escritora, pero a la vez quiero aportar que los demás también puedan sacar adelante su lo de escritor. Y creo que desde ese momento sus obras están todas marcadas por sus hitos personales, bien sean en el campo de los cuentos, bien sea en la realidad de la droga, bien sea en la realidad del comportamiento juvenil, bien sea en las relaciones familiares, una literatura muy diversa, muy dispersa, donde no hay una persona que diga ha cogido el camino de la poética o el camino de la prosa o la narrativa, no, ha tocado en la literatura casi todos los géneros y eso le hace ser intuitiva, creadora y constantemente rehaciendo su personalidad, que al fin y al cabo es como vivimos en la vida. Si tuviéramos siempre la misma personalidad, ¿qué sería de nosotros?
vamos evolucionando con los acontecimientos, con las personas que nos van rodeando. Y llegamos a este momento, después de tantísimas publicaciones, de tantos premios, de tantos reconocimientos, donde nuevamente Mari Carmen, superando todas y cada una de las dificultades que aporta la vida, el amor y el sin amor, la vida y la muerte, sigue adelante, es constante y saca energías del fondo del corazón. Lejos de achicarse, rebrota en ella su condición de escritora y nos ofrece esta obra que ahora les presentamos y que seguramente será de su deleite. Ahora sí voy a leer la reseña que en su día escribí tras leer el libro y donde tuve la oportunidad de pasarlo muy bien y de descubrir la madurez intelectual de Mari Carmen. La escritora Mari Carmen Navarro logra un nivel de perfeccionamiento evidente en este nuevo libro, Wilfrid. Las primeras líneas te obligarán a seguir la lectura, donde poco a poco descubres un bien trazado guión, un dominio de la cultura clásica y una capacidad innata en ella para sacar la magia interior de la escritora. Para escribir esta obra se ha necesitado haber leído cientos de libros. Permitidme que diga aquí un apunte. Digo esto porque muchas personas publican sin haber leído un solo libro. Tener experiencias vitales y escribir desde el interior, desde el corazón. La autora nos interpela, el amor lo puede todo. No pretendo desvelar el contenido de un libro que se lee amablemente y puede ser leído por todos, pero les ofrezco algunas claves que ayuden a despertar su curiosidad. Quiero pensar que esta intrigante historia para adultos, jóvenes y niños se desarrolla en Palma del Río. Qué bien puede ser ese pueblito de Pinares de la Sierra, con fondo de montes, apacibles riberas y camino de naranjales. Los personajes buenos y principales son una anciana juglaresca con su burro cargado de libros y unos niños muy bien retratados que deberán encontrar las palabras mágicas que esconden los libros. La interrelación de esa mujer y esos niños nos llevarán por un mundo fantástico. El personaje abominable es Servit y su ejército de criaturas malvadas. Son el contrapunto. Estos son, sin duda alguna, donde predominarán como hilo conductor de creativas etapas encadenadas inteligentemente. Sorprende que Servit y COVID, tan actual, tengan la misma fonética. Presentados los protagonistas en el primer acto, la narración nos llevará a la aventura de la lectura, la imaginación, los sueños y las virtudes que engrandecen al ser humano. Para ello, los niños deben abordar un viaje hacia el más allá. A partir de aquí, un sinfín de figuras retóricas, zoomorfas, pero con la maldad antropomorfa, se suceden y enfrentan en un frenesí dialéctico por donde se deslizan temas de mucha actualidad como la preocupación medioambiental, ecologismo social, la condena del machismo, la defensa de la mujer, el amor, siempre el amor en mayúsculas, la amistad, la memoria, los recuerdos, la vida en definitiva. La cultura mitológica fluye en las páginas del encuentro de dos soles dragones fuego, donde el señor de lo invisible y la dama de lo intangible manifiestan su amor ante unos niños entusiasmados. Al amor lo asedia el mal de envidia de Servit por desengaño amoroso. Las deidades de un nuevo celeste mitológico aparecen una vez más en escena. Magias, leyendas, maleficios, conjuros, pócimas e imágenes de la fantasía inmemorial convertirán a nuestros protagonistas niños en ranas y sapos. Será una constante en un cuento veloz con bruja cisne, burro ganso, niños anfibios. Los territorios religiosos aparecen en un infierno que no está en el subsuelo, sino en la negritud del firmamento, con obligación de pasar si pretendemos alcanzar la tierra de la felicidad, donde moran los palacios de los sueños intangibles e invisibles. Por tanto, para ser felices hay que soñar y superar el agujero negro Avernus y otros de menor tamaño, pero reinos de la maldad que atacan a la humanidad.
La autora discurre con la lógica concepción del bien y el mal, el pecado original, un amor no correspondido, un castigo eterno, la magia negra, la expulsión del paraíso, la figura de la mujer condenada, la liberación y la tierra, lugar donde resolver el enigma de la felicidad y el bien para alcanzar el cielo prometido. Era de esperar. Aparece la escala del bien, las etapas, esas virtudes justas y necesarias para salvar al universo, imaginación, esperanza, paciencia. Pero en medio de ese lenguaje clásico se cruza un léxico científico y contemporáneo, capas de la atmósfera, transbordador eléctrico, orbicular escáner, virus, computadora, enigmas cuasi matemáticos, jeroglíficos, simbología, señalética, idiomas o sencillamente un cofre, clara influencia de los cuentos árabes. Wifri es un compendio de cultura clásica con mitología, deidades, religiones, figuras de la antigüedad, códigos y una fantasía desbordada de personajes, diálogos, reflexiones sobre el bien y el mal, los hombres justos, los niños de corazones templarios, fortaleza, templanza, generosidad y prudencia. He revivido sonidos, colores y emociones de la Isla del Tesoro, Alicia en el País de las Maravillas y también El Principito. Con Wifri reflexionarás qué importante es descubrir el maravilloso mundo de una biblioteca, un paraíso perdido y un lugar donde perderse. Las ilustraciones de María José Luque agitan el imaginario con fríos colores para un dulce rostro. Calderón de la Barca nos dijo que la vida es sueño, y eso es precisamente soñar con un lenguaje moderno, logra Mari Carmen Navarro Ruiz en Wifri. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve. Para empezar, yo quiero dar las gracias a todos por asistir a este acto, dar las gracias también al Ayuntamiento por la iniciativa que tiene de apoyar estos actos tan importantes y, por supuesto, gracias a ti, Mari Carmen, por contar conmigo para la ilustración de tu nuevo libro. Ella me llamó un día y me preguntó si quería hacerlo y yo ni siquiera me lo pensé, me encantó la idea, era algo nuevo para mí. Yo me encanta pintar, soy feliz pintando y le dije que para adelante, que sí. Entonces me pasó un borrador, lo leí, me encantó, me gustó mucho la historia de su libro, Wifi Free, y a medida que iba leyendo, pues iba pintando. Como podéis ver, la ilustración es un resumen de los personajes que aparecen en la historia. Es una novela preciosa, una novela de fantasía, en la que hay muchísimos personajes, en la que aparece, como bien has dicho tú, el amor, la intriga, hay mucha acción y también habla mucho de los valores de los niños, y más en esta época en la que están tan embelesados con las redes sociales y con todo ese tema. Creo que fomenta el libro, tu libro creo que fomenta mucho la lectura, te anima a leer más y más y eso me encantó, vaya. Entonces, como se puede ver en la ilustración de la portada, aparece la princesa de la novela, algunos animalitos, los cuervos, que es la parte oscura de la misma, y el color que prácticamente con el color yo quería ilustrar toda la fuerza que tiene el libro, sobre todo la intriga, la cantidad de cosas que ocurren, porque es verdad que pasan muchísimas cosas. Yo, como te comenté, yo creo que tenías ahí material incluso para hacer una trilogía de la cantidad de cosas que pasan. Y poco más.
nada más agradeceros la asistencia y que he disfrutado muchísimo haciéndolo y nada más. Pues muy buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento estas jornadas literarias, que son muy importantes para el conocimiento de no solo los que escribimos, sino de otros artistas como María José y otras personas. Un pueblo es más grande si tiene un ayuntamiento, unas instituciones que posibiliten la puesta en valor de los artistas, sea cual fuere la materia a la que se dediquen. Por supuesto, quiero mostrar también el agradecimiento a todos los componentes de esta mesa, a quienes me une no solamente una gran amistad y un gran cariño, sino a los que valoro por su labor específica en cada uno de ellos, y particularmente pues a María José, con la que he entrado en contacto en una amistad mucho mayor gracias al arte, porque la admiro profundamente en la manera que tiene de retransmitir, y estoy muy orgullosa. Es el libro de cuya portada más orgullosa estoy, porque creo que es una obra de arte. Y finalmente, que podría ser al principio, pero da lo mismo, os agradezco a vosotros la presencia aquí en una circunstancia sanitaria muy compleja y muy complicada. Estamos un grupo reducido de amigos y familiares, y eso quizás haga mucho más cercano el acto. Así que muchísimas gracias a todos. Necesito que sepan, y ahora yo también voy a leer, que los hechos y acontecimientos que transcurren en esta historia son absolutamente inverosímiles, producto en exclusiva de mi alocada imaginación. Sus personajes son irreales: hadas, elfos, ondinas, dragones, animales parlantes que viven en un universo inexistente, a los que se le plantean conflictos que se resuelven por medio de encantamientos o hechizos y gracias a la intervención de elementos mágicos. Todo ello conduce hasta un final feliz, donde la bondad es aplaudida, mientras que la maldad es severamente castigada. Si estos son los atributos que caracterizan a los cuentos de hadas, debemos deducir que Wifi Free no es otra cosa que un cuento de hadas, y como tal una historia fundamentada en mi propia fantasía creativa. Este tipo de relato surgió de la tradición oral, que luego se iría retransmitiendo de generación en generación hasta acabar siendo narraciones escritas. En realidad no se van a escribir hasta los siglos XIV y XV. Hasta ese momento, en torno a la chimenea, unos y otros contaban historias que inventaban casi de una manera improvisada. Eso se convirtió luego en relatos que, siendo de adultos, pasaron a ser infantiles de la mano de los hermanos Grimm allá por el siglo XVII y XVIII. Hasta ese momento eran historias que contaban entre sí los adultos, y os aseguro que Blancanieves estaba dotada de grandes escenas eróticas que luego se fueron puliendo con el tiempo para hacerlas aptas para ese público infantil. Los cuentos de hadas surgieron siempre movidos por la necesidad imperiosa de rescatar al hombre de sus desgracias, algo así como una pócima mágica que inventaban los seres humanos para entretenerse y consolarse unos a otros al calor de la chimenea. Wifi Free, mi cuento de hadas, nació siendo escrito sobre la cama de un hospital. Sus primeras 40 páginas pertenecen a aquellos días de enfermedad. Cada día era una página, cada página era un día. Pero no era a cambio de nada. Podía escuchar sus cantos de alondra repetirme como una letanía: no dejes que finalice este día sin haber sido feliz, ni permitas que el desaliento te gane la partida. Pase lo que pase, elige ser luz y alumbra siempre.
La vida es desierto y es oasis. Nos derriba y nos lastima, pero también nos enseña, aunque el viento sople en nuestra contra a veces. Escoge soñar, porque soñando se hacen libres los hombres y las mujeres. No caigas en el peor de los errores, que es el silencio. El mundo no debería vivir en este silencio espantoso. No te resignes nunca, lucha, revuélvete siempre. Valora la belleza de las cosas simples, la caricia limpia de la brisa al amanecer, el embaucador aroma de una flor silvestre, la algarabía suave de un ave que trina a tu paso. Reconócelos como la inmensa fortuna de tu existir. Aleja de ti los pensamientos negativos y amargos. Lo que pasó, pasó. Sustitúyelo por ideas dulces y entrañables. Entiende la vida como una aventura apasionante e irrepetible. Minimiza lo negativo y haz grande lo positivo. Busca y confía en que vas a encontrar soluciones, pero acepta que no siempre las hay. Y aún así, convéncete de que puedes aprender, crecer, estar serena, sonreír. ¿Vale la pena equivocarse para poder mejorar lo que tienes y lo que eres? Elige el camino más adecuado, aunque te parezca imposible de transitar. Intenta ser honesta y si no lo logras, vuelve a intentarlo. Sé sincera, generosa, afable, fraterna, delicada, amorosa. Ama y respeta tu vida. No te quejes por todo, ni permitas que cualquier cosa te derribe. Sé siempre agradecida. Toda la fuerza que necesitas para ello está dentro de ti y se llama ilusión. No la pierdas en cualquier esquina. Cuando llegaba la noche, me decía, invéntame una historia. Yo ocultaba mi desasosiego tras las cortinas de relatos fantásticos que improvisaba sobre la marcha, llenándolos de aventuras maravillosas y delirios enloquecidos. Al día siguiente los guardaba en las entrañas de mi ordenador, como quien oculta un tesoro que no debe ser olvidado en las profundidades de la memoria. Así nacieron Equian y Nalia, el palacio de los sueños intangibles, el palacio de los sueños invisibles, la alianza de los amantes, el empoderamiento del cíclope Cervix, el dragón bicéfalo, el temido ejército de los Corvidus, el infernal reino de Avernus. Mientras aquel diagnóstico espantoso se perfilaba como una sucia jugada del destino, yo seguía distrayéndolo de su mala fortuna. El relato de una juglaresa cargada de libros invitaba a unos chiquillos inocentes a salvar la tierra del poder destructivo del malvado cíclope. ¿Y cómo unos niños podrán lograr esa hazaña?, me preguntaba. Tendrán que superar unas pruebas de vida, le respondía yo. Una vez resuelta, lograrán la clave maestra para desactivar la computadora que mantiene con vida Cervix. ¿Y si los niños no lo consiguen?, volví a preguntar. Si los niños no lo consiguen, serán desintegrados para siempre. Nunca imaginé que aquella historia acabara sin haber terminado. Pero él tenía razón. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Y no tuve la valentía suficiente de enfrentarme a aquella fábula hasta casi 3 años después. Sucedió de manera inusitada, como transcurren las cosas sencillas de la vida. Una mañana de otoño contemplaba como las minúsculas gotas de lluvia resbalaban sigilosas por las alas de un gorrión. Entonces retornaron a mi corazón con más ímpetu que nunca las palabras de aquella alondra abatida. La lluvia cesó y en aquel preciso instante supe que había llegado el momento de poner fin a mi cuento de hadas. Ese que un día inventé para mitigar su dolor y distraer mi pesadumbre. Así que el transbordador elíptico se puso en marcha de nuevo y dotó de poderes especiales a aquellos niños a los que había dejado olvidados entre los pliegues del tiempo. Bajo una apariencia distinta a la humana, mi narración les ayudaría a afrontar las más asombrosas peripecias. En aquella hazaña, llena de acertijos, adivinanzas, encrucijadas y laberintos, contaba con la operación de elfos, sirenas, gnomos, sílfides, ondinas y magos,
seres de bondad que juraban poner sus poderes extraordinarios y feéricos al servicio de mi historia de amor. ¿Será capaz una pandilla de chicos y chicas de superar el destino que los cielos han destinado para ello con la simple ayuda de la imaginación? Está por ver. O de lo contrario, que el terrorífico Cervix los pille confesados. Los cuentos de hadas son historias fabulosas que nacieron de la tradición oral, movidos por la necesidad imperiosa de rescatar al hombre de sus desgracias, exactamente igual que mi historia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mari Carmen, Manolo, María José. Muchísimas gracias a todos. Como os comentaba ahora, es el momento si alguien quiere intervenir o quiere preguntarle para que podamos hacer un poquito más amena o más familiar, pues es el momento de que os podáis acercar o preguntar. El título, que nadie me pregunta, y digo, a ver si me pregunta alguien y puedo decirlo. Yo te lo voy a preguntar, digo, pero estaba esperando, digo, a ver si alguien quería intervenir, de dónde venía el porqué de ese título. Bueno, el libro en realidad, el objetivo fundamental que tiene es invitar a los niños a leer, como muy bien había acá María José. Es una invitación a la lectura, una animación a la lectura, y se produce sin desvelar mucho y desentrañar la historia, porque me gustaría que la leyerais. Es un pueblo donde está prácticamente, de una forma imaginaria y exagerada, lógicamente, está prohibido leer, porque los padres consideran que es un peligro, porque la fantasía es peligrosa, un poco al hilo de lo que ocurría, no sé si os acordáis de la película El nombre de la rosa, de la novela también, lógicamente, que la risa estaba prohibida y es la que fundamenta como un peligro todo el eje vertebral de la novela. Pues aquí es un poco el afán de mostrar la importancia que tiene la lectura a la hora de resolver todos los problemas de la vida, porque la lectura en un niño es fundamental para desarrollar la creatividad. Y la creatividad no sirve para otra cosa que no sea para ser resolutivo en la vida, afrontarla de una manera saludable y buena que te haga tener una existencia más feliz. Entonces, Wi-Fi Free significa, en el título de la novela, sin redes, sin móviles, sin conexión a nada más que a la lectura. Esa es la invitación que se hace. En algunos sitios se entra ya y para que los clientes de los restaurantes y demás hablen entre sí, y pone Wi-Fi Free, es decir, aquí no queremos redes, ¿no? Que hable la gente. Un poco es esa invitación a... Hombre, del pasado yo pienso que hay que renunciar a todo lo que sea obsoleto, pero también hay que rescatar y salvar lo que sea positivo. Y la lectura es algo positivo. En las casas de la gente joven entras y apenas hay libros ya, es una lástima y una pena, porque mi generación era un tesoro tener libros. Nadie quiere intervenir y nadie quiere hacer un comentario, pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y esperamos que cuando empiece la primavera y podamos retomar, si la situación nos lo permite, a ver si nos permite poder hacer muchísimas más actividades a raíz. Podemos recuperar la feria del libro. Eso. Podemos recuperar todo, la vida que hemos perdido. Y poder otra vez volver a empezar con todos los proyectos que teníamos en torno al plan de lectura, los talleres y todo lo demás. Así que el propósito es ese. Estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.